Cuando cumplí 15 años, en vez de pedir el viaje de Disney o de hacer fiesta o qué sé yo, pedí que me regalen una cámara de fotos. Porque había visto, o sea, siempre me había llamado mucho la atención todo lo que tenía que ver con la imagen y una vez estando de viaje en Perú con mi familia, vi un rodaje, me crucé en la calle con un rodaje y me pareció alucinante así ver todo ese despliegue, que yo, y me atrajo mucho. Y bueno, a partir de ahí creo que fue como uno de los disparadores. En realidad yo ya venía de antes, a los 12 años, mi padrino me había regalado mi primer cámara, una cámara compacta así chiquita. Entonces yo ya como que venía desde antes ahí investigando un poco con el tema de la imagen, con una cámara muy básica que no podía hacer nada porque era todo automático. Pero bueno, ya me atraía desde ahí. Y después a los 15 pasó eso, fue como que dije, bueno, quiero que me regalen una cámara. Cuando terminé el secundario, estaba ahí viendo que estudiaba y una posibilidad era estudiar fotografía y otra era estudiar cine. Y fotografía me parecía que ya sabía bastante y por ahí pensaba que me iba a aburrir un poco porque hacía unos años ya que venía haciendo eso. Incluso ya tenía el laboratorio armado en mi casa y bueno, y cine me atraía un montón, no sabía bien tampoco de qué se trataba y bueno, me metí a estudiar cine. Cuando empecé a estudiar cine me fui enterando de cómo venía la mano, ¿no? De que había un montón de roles y de que cada uno tenía que cumplir un rol. Y bueno, al principio cuando empezás a estudiar es medio, por lo menos cuando yo estudié, es medio difícil adaptarse a que tenés que asumir un rol y cada uno tiene que hacer ese rol, digamos. El cine funciona bien así, cuando cada uno hace su rol y hace su trabajo y no se mete en el trabajo del otro para hacer ruido, digamos. O sea, si cada uno hace su parte está todo bien. Entonces, bueno, tenés que aprender primero que hay un montón de partes y cuál de esas es la que más te gusta hacer. Yo en los primeros años pasé por un montón de roles, hice producción, hice cámara, qué sé yo, hice dirección de arte, en un momento me atraía mucho la dirección de arte. Y bueno, fui así probando los roles hasta que bueno, fui como definiéndome más por el lado de que tenía ganas de escribir historias y de contar esas historias y dirigirlas. Pero bueno, lo fui descubriendo a lo largo de la carrera y digamos, pasé como por un montón de roles y el último trabajo que hice en la facu, que fue Ana, que fue la tesis, ahí escribí y dirigí. ¡Voy yo! Bien. Yo estoy terminando de comer el bolso. Bueno, mi repostería está ahí. A ver, espera. Cuando decidí que fuera la tesis, empecé a armar el grupo de trabajo y bueno, convoqué compañeros y amigos que también estaban en la misma situación y empezamos a trabajar en el proyecto. Y cuando empezamos a pensar estéticamente cómo lo íbamos a resolver, bueno, fuimos pensando un par de cosas y decidiendo algunos caminos, digamos, por dónde llevarlo. Una de esas cosas era pensarlo como si fuera un documental. En realidad, como que esta familia existía de verdad y nosotros éramos un equipo de gente que se metía a filmar en un día en
la vida de esta gente. Entonces, bueno, de ahí se desprende la idea de la estética de la cámara, por ejemplo. Que todo cámara en mano, digamos, que parece improvisado. En realidad está todo muy pensado en el corto. De hecho, nosotros antes de filmar el corto ya teníamos, una vez que ya teníamos la locación definida, fuimos varias veces y bueno, fuimos haciendo todas las tomas que iban a hacer. Hay como una versión de Ana actuada por otra gente, digamos, que somos los del equipo. Y bueno, y después otra de las cuestiones fue trabajar, como era la historia de una familia y en verano y qué sé yo, fue como que cada uno fue a los recuerdos de cada uno de la infancia y trabajamos con las imágenes que teníamos nuestras de la infancia, con fotos, y bueno, y también de ahí se desprendió un poco la estética en general, el color, las texturas, los climas, tratando de reproducir un poco eso, digamos, las imágenes que cada uno tenía de su infancia. En el 2007 ganamos el primer premio del concurso de La Mujer y el Cine, que es un premio a cortos dirigidos por mujeres, donde el premio era un poco de plata y material, qué sé yo, como para filmar otro corto. Y de hecho fue, creo que, el único premio material, en realidad, de todas estas cosas. Y que porque yo viajé a la entrega del premio, que fue en el Malva, en Buenos Aires. En realidad yo no sabía que había ganado el primer premio. Me habían llamado diciéndome que, bueno, que el corto, nada, que tenía que viajar a Buenos Aires. Creo que me habían dicho que había alguna distinción para mi corto o algo así. Y bueno, y viajé, qué sé yo, fui ahí al Malva y estábamos con Marcos Rostaño, que es el director de foto de Ana, y bueno, estábamos ahí, ¿viste? Porque la instancia en la que dicen los premios es rara, el momento ese, porque vos estás diciendo, bueno, ganaré, no ganaré, no ganaré. Yo en realidad siempre decía, no voy a ganar, no voy a ganar, no voy a ganar, porque además me ponía muy nerviosa la idea de tener que subir a recibir el premio y decir algo. De hecho, ahora que lo recuerdo, como que me acuerdo de ese momento de subir y de todos los momentos de subir a recibir los premios y es así un nervio que me agarra, que no sé qué decir. Entonces, bueno, estábamos ahí y se fueron anunciando todos los premios, como es siempre, digamos, que van como desde el más chico al más importante. Y bueno, y de Ana no decían nada, hasta que, bueno, anunciaron el primer premio y era para Ana. Así que, bueno, ahí subí al escenario, qué sé yo, me entregaron los premios y me acuerdo que ahí me acuerdo lo que dije porque después me dio mucha gracia, que dije que qué bueno que era la primera vez que teníamos un premio material con el que íbamos a poder seguir filmando. Digamos, porque todos los demás premios habían estado buenísimos, pero bueno, son distinciones que están buenísimas. Está re bueno que reconozcan tu trabajo. Pero este tenía el plus de que podíamos hacer otro corto. Así que bueno, con ese premio que ganamos ahí, filmamos Prodigio. Prodigio es la historia de amor y de desamor de una pareja. Eso es. Es el primer día que se conocen y el último día que se ven después de ya haber atravesado toda una relación y ya haberse separado. Y es como que el corto juega con esos dos tiempos. Va y viene
el pasado al presente. Y bueno, y el corto lo escribimos y lo dirigimos con Marco Rostaño, a partir del premio este que teníamos de Ana. Y bueno, es una codirección, digamos. Por eso me parece que es tan diferente a Ana. Son dos voces que están hablando, no es solamente mía. ¿No lo habías encontrado vos tirado en la basura? Sí, lo encontré tirado en la basura y te lo regalé. Pero si ya no te gusta más, llévalo a tu casa, tíralo en tu casa, no tengo ningún problema. No, ¿cómo vamos a tirar ese cuadro? No, déjalo acá y se lo regalás a alguien que le guste. Por ahí el pibe ese que te llamó, o a tu hermana, por ahí quedas bien. Yo me llevo esto. Tengo una mejor idea, te lo llevas a tu casa, se lo regalás a alguien que le guste, no tengo problema, te lo llevas. ¿Y a quién le va a gustar eso si es una mamarrachada estudiantil? Te lo Ah. dejo acá y vas a hacer lo que quieras. En 2007 empecé a trabajar en la productora Prisma, la productora de publicidad. Ahí estuve trabajando varios años haciendo asistencia de dirección y dirigiendo algunos comerciales, algunas cosas. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien. ¿Bien? ¿Luchándola? Mirá, chocolate. ¡Qué memoria! En el 2008, trabajando en Prisma, surge la posibilidad de dirigir unos cortos de ficción. En realidad, una campaña de tarjeta naranja donde se iban a hacer 4 cortos que duraban más o menos 10 minutos, protagonizados por grandes estrellas argentinas, actores argentinos muy reconocidos, muy famosos. Y bueno, y a mí me tocó dirigir uno de esos cortos y tuve la suerte de poder trabajar y dirigir a la China Zorrilla y a Fabio Posca. ¿Cómo está la abuela más linda del mundo? La abuela más linda del mundo. ¿Eh? La abuela más linda del mundo te estaba esperando. Oh, ¡mua! Y otra cosa, la abuela más linda del mundo compró bizcochitos. Vamos. A finales del 2010 se dieron a conocer los resultados de un concurso de la TDA, de la Televisión Digital Abierta. Y bueno, de acá de Córdoba se habían presentado muchos proyectos para filmar miniseries de ficción, de documental, de 8 capítulos, de 13 capítulos, digamos, porque dependía de la categoría del concurso en el que te habías inscrito. Y bueno, y de acá de Córdoba ganaron muchos proyectos. Ganaron, creo que 4 ficciones y no sé si 4 documentales. Y bueno, y a mí me convocaron de la producción de Edén, que fue una de estas miniseries, para hacer la asistencia de dirección. Hasta ese momento yo tenía como bastante experiencia en asistencia de dirección, pero más que nada en publicidad, que es lo que venía haciendo en los últimos años. Asistencia de dirección en un proyecto tan grande no había hecho nunca. Y bueno, fue para mí todo un desafío y me reinteresó porque además era ficción, que hacía mucho que no hacía ficción y tenía muchas ganas de hacer ficción. Y bueno, y ahí partimos al Falda. El Falda se filmó a Edén y fue un rodaje, no sé, como 2 meses. No me acuerdo ya cuánto, pero fueron muchas semanas de rodaje. Prácticamente viviendo allá, en realidad veníamos fines de semana nomás. Y bueno, fue muy intenso. Fue muy linda experiencia esa. En el 2012 me convocaron para trabajar en otra serie de ficción también. Esta era de 8 capítulos y la serie se llamó Rescatistas. Y bueno, ahí también hice asistencia de dirección. Y esa serie se filmó en el sur, en el Chaltén. ¡Ana! ¡Ana! Luca. Lo encontré. Está muy lejos. ¡Ah!
Siempre me pasa que cuando me pongo a escribir, empiezo como a pensar en algunos personajes o en posibles situaciones, digamos, pero es como que no me sale contar una historia así muy estructurada, o por lo menos con la estructura de lo convencional, digamos, de lo que es una historia en una película, digamos, de las cosas que pasan en una película, por ahí que hay conflictos como muy definidos y objetivos de los personajes. En realidad me sale como contar, no sé, problemas por ahí más internos, más como que son más difíciles de describir, digamos, o de llevar a la acción, porque son cosas que le pasan al personaje por dentro. Entonces es como medio complicado eso, digamos, como cómo haces para que eso se vea de alguna manera, porque no podés poner un personaje pensando. El personaje piensa. Nada, no pasa nada. Porque de alguna manera tiene que pasar algo que te haga dar cuenta de lo que le está pasando por dentro a esa persona. Y bueno, a mí siempre me interesa eso, como hablar por ahí de lo que está pasando en la vida cotidiana y que nadie lo está mencionando. Por ahí, mientras uno vive, pasan un montón de cosas internas en la persona. Y bueno, y eso es lo que la mayoría de las veces no se habla. Entonces, bueno, eso es como lo que me interesa, lo que me inquieta contar, por lo menos en este momento. Hablar de lo que no se está hablando.